Boa tarde, mi nombre es Fernando Gont. Esta es la última presentación del día. Creo que la última vez que había venido a esta conferencia fue hace 3 años atrás o 4 años atrás y tuve exactamente el mismo problema con el proyector, así que espero que la próxima mi máquina mejore. It's better if I do the presentation in English, Spanish, or what's supposed to be better? ¿Español es mejor? ¿Sí? No falo portugués bom, inglés tampoco. Tenemos un problema de idioma. Falo un poquito de cada cosa. Voy a intentar hablar español despacio, porque cuando intento hablar portugués, hablo portugués muy similar a un programa cómico que había en Argentina y me siento súper mal. Y la realidad es, la semana pasada, bueno, por ahí alguno sabe, alguien de aquí del evento se casó y yo había estado practicando portugués y creí que más o menos hablaba un poquito y no sé si es porque en el norte tienen un acento diferente o que directamente lo hablo mal, pero la gente me miraba como que no entendía ni qué hablaba. Entonces se me fue la esperanza de poder hablar en portugués. Así que voy a intentar hablar español despacio. Si alguno no entiende algo, levante la mano. La idea es que la presentación sea interactiva, ¿sí? No que sea hacia un lado nada más. Otra cosa más, si hay algo en esta presentación con lo que ustedes no estén de acuerdo, también les pido que levanten la mano, interrumpan y den una visión alternativa. O sea, yo cuando presento algo no intento que sea la verdad absoluta o no creo que sea la verdad absoluta, sino es más bien exponer una idea a ustedes, ¿sí? Para que si ustedes tienen una visión alternativa, expongan su visión alternativa también, ¿ok? Bueno, las diapositivas, la verdad no sabía en qué idioma iba a ser la presentación, así que las diapositivas están en inglés, la presentación en español, y no sé cómo van a ser los traductores, porque eu acho que ellos podían traducir entre portugués e inglés, mas no en español, entonces van a tener problema. Disculpas a los traductores, si es el caso. Esta presentación entonces es sobre Hacking Smart Home Devices, o de alguna manera lo que vamos a intentar hacer es discutir aspectos de seguridad de esos pequeños dispositivos que a veces uno instala en la casa. Si uno dice, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con un Smart Home Device? Cualquier porquería que usted enchufa en su casa, por ejemplo, esas lamparitas que ustedes las pueden comandar con una aplicación móvil para cambiarle la intensidad del color, cámaras IP, interruptores de esos que pueden controlar por teléfono y demás, ¿sí? Como súper breve presentación, yo trabajo mucho en lo que es el área de protocolos de comunicaciones. Durante los últimos años, principalmente trabajé en lo que es IP versión 6, en el ámbito de IETF, que es donde se hace la estandarización. Ahí escribí varios RFC, muchos de ellos sobre IP versión 6, pero no todos, ¿sí? Intento hacer, en la medida que puedo, código también. No son grandes aplicaciones, sino son más bien pruebas de concepto. Administro algunas listas de correo que son abiertas, las que tienen ahí, y ese es el sitio web personal donde en realidad hay nada más que enlaces a otros lados. Eso es como introducción personal. ¿De qué se trata esta presentación? Bueno, todo el mundo debe saber que hoy en día la gente conecta o le gusta conectar porquerías electrónicas a la red de su casa, ¿sí? Cualquier cosa que tenga algún tipo de conexión, ya sea Wi-Fi o Ethernet, a la gente le gusta. Sin ir más lejos, algo de lo que por ahí, no sé, a mí me sorprendió, la gente paga mucho dinero para poner una lámpara en la casa que sale un montón de dinero y lo único que tiene de maravilloso es que con una aplicación móvil tú le puedes cambiar la intensidad o el color, por ejemplo. De ese tipo de cosas hay muchas. Lámparas electrónicas, más y más dispositivos que tienen conexión a la red. Hay casos desde sistemas de ventilación,
interruptores remotos, simplemente es un aparato, vamos a ver nosotros en la presentación, un dispositivo que tú lo conectas a la red y desde algún lugar de internet podés encenderlo y apagarlo, ¿sí? Y otras cantidad de cosas como puede ser cámaras de video también. La pregunta que vamos a intentar analizar en la presentación es si estos dispositivos de alguna manera están listos como para una red en producción, ¿sí? Una cosa es que tú puedas ir a un supermercado o a un negocio de electrónica, comprarlo, un dispositivo, y traerlo a tu casa para jugar, es una cosa. Otra cosa diferente es si es una buena idea dejar ese dispositivo conectado en tu casa. ¿Qué problemas puede tener? La idea es no limitarnos ahí. Muchas veces lo que uno encuentra en el ámbito de seguridad es gente que señala problemas, ¿sí? A veces la tarea de uno no termina con señalar un problema, sino en intentar a ver qué puede hacer para que las cosas sean un poco mejor. ¿De qué se va a tratar esta presentación? Vamos a tener una muy breve revisión de lo que se llama a veces IoT o Internet de las Cosas, una diapositiva para que sepamos de qué estamos hablando nada más. Yo personalmente detesto el término IoT. Intenté en el título usar otra cosa simplemente para no usar IoT, ¿sí? Son esos términos de moda, cloud, IPv6, SDN y demás, que si uno tiene 3 o 4 de esas palabras en una frase es ilegal casi, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es tomar algunos dispositivos de estos que yo mencionaba. No tienen los dispositivos, ¿por qué voy a analizar los que voy a analizar? Aleatorio, son los que fui a un negocio, fueron los que encontré y fueron con los que pude jugar, ¿sí? No hay más motivo que ese. La idea de mirar algunos de ellos, algunos en más detalle que otros, es para ver si hay cosas generales. Es decir, si uno encuentra problemas nada más en un solo tipo de dispositivo de una marca, o si es que en realidad hay una cantidad de problemas similares en todos estos tipos de dispositivos. La idea es mostrar algunas herramientas también. Acá tienen el enlace de donde están las herramientas en cuestión. Este es un toolkit para este tipo de dispositivos que yo comencé a escribir. Son herramientas para jugar con este tipo de dispositivos. Luego, intentar ver si llegamos a alguna conclusión. La conclusión seguramente la pueden imaginar ya, que estos dispositivos no son muy buenos, por así decirlo. La calidad del código es terriblemente mala, pero la idea es, bueno, justificar un poco eso, ¿sí? Por ahí la conclusión la saben de antemano, pero la idea es justificarla. Después, intentar discutir a ver qué se puede hacer si yo tengo estos dispositivos y por algún motivo, no sé, masoquismo, si así se quiere, de todas maneras los quiero poner en mi red, bueno, ¿qué podría hacer para que la cosa no sea tan mala? ¿Sí? Y lo último es algo, honestamente, yo no lo iba a incluir en la presentación, esta última parte de acá, pero en la semana discutí de alguna manera con una persona sobre ese último punto que vamos a ver y me parece que es importante. La idea es básicamente, o dándoles una especie de adelanto, es analizar, todos deben haber sentido hablar de lo que es IPv6, un protocolo que se está desplegando, y la idea es analizar qué impacto va a tener ese protocolo de manera breve, la idea no es ir demasiado, en la seguridad de estos dispositivos que estamos discutiendo, ¿sí? Entonces, tomamos primero algunos de estos dispositivos, vemos qué propiedades tienen, analizamos un poco, después vemos qué se puede hacer para usarlos mejor, y lo último, que es un poco adivinar, ¿no? Eso no es algo más a futuro, intentar ver a ver qué cosas podrían llegar a cambiar por lo que es el despliegue de IPv6, que es el nuevo protocolo, se supone, de lo que es Internet. Bien, primero voy a empezar con características. Acá usé ambos términos, Smart Home o dispositivos IoT, ¿sí? Intenté de alguna manera resumir a qué nos referimos cuando hablamos de estos dispositivos.
con distintas características. La primera es que en general son económicos o suponen ser económicos estos dispositivos. Cuando uno compra alguna de esas cámaras IP o alguno de esos interruptores remotos, son dispositivos que por ahí estamos hablando de 40, 50 dólares, que por ahí para nosotros sigue siendo un montón de dinero, pero digamos, no estamos hablando de cosas de más de, no sé, 80 dólares. El segundo de los ítems que menciono es de que esos dispositivos pueden o no tener recursos limitados, ¿sí? Uno muchas veces cuando habla de dispositivos de tipo IoT, mucha gente asume o se refiere a dispositivos que tienen poder de procesamiento, entre otras tantas cosas, muy limitado. Esto en general no es el caso con los dispositivos que nosotros vamos a ver acá. Piensen ustedes que son dispositivos que en general están corriendo algún tipo de Android, ¿sí? Entonces ya digamos, el poder de cómputo y demás que tienen es bastante grande. Son dispositivos que no son administrados. Esto quiere decir de que en general es un usuario hogareño el que lo compra y no es una persona que está cuidando si el dispositivo tiene los updates o los parches correctos y demás. En general se asume que se lo compra, se lo conecta y no se lo toca más, ¿sí? No es que esté bien, es lo que es. La siguiente de las características es que en general estos dispositivos no tienen ningún tipo de update automático. Esto es relacionado con lo anterior. Una persona, un usuario hogareño, va a un negocio, compra un dispositivo, lo conecta en su casa. Es una persona que probablemente no sabe mucho de informática y tampoco el dispositivo va a intentar actualizarse a sí mismo. Es decir, así como lo compraron, va a correr con esa misma versión por el resto de su existencia, ¿sí? Otra característica que esto pasa bastante frecuentemente es que muchos de estos dispositivos vienen con credenciales para acceder, por ejemplo, usuario y clave por defecto. En algunos casos se espera que el usuario las cambie. Ahora, han habido casos también en los cuales estas credenciales vienen, ¿cómo se puede decir?, como hard-coded. Vienen incluidas en el dispositivo y así tú quieras cambiarlas, no las puedes cambiar, ¿sí? Son cosas que pasan. Otra cuestión más acá es que en muchísimos casos usan protocolos que son inseguros, ¿sí? Por distintos motivos. En general, el usuario por ahí quería, no sé, tener una cámara en la casa para revisar su casa cuando estaba de viaje, compró y no le importó demasiado si el video iba encriptado o no, si alguien podía acceder a la cámara y demás. Bueno, esto es algo que es súper usual de estos dispositivos. O sea, están pensados para que funcione si todo va bien, pero no tienen, no se consideró mucho los aspectos de seguridad. Y otra cosa más, que esto suele suceder con todos estos dispositivos hogareños, cámaras IP, interruptores y todo ese tipo de dispositivos, es que asumen, no es que el fabricante lo diga, pero asumen que la red local es segura. Dígase, si tú estás conectado en la misma red local, puedes hacer lo que tú quieras, mientras que si estás fuera de la red local, a veces tienen alguna medida de seguridad, ¿sí? Bien, algunos dispositivos. Este es uno de los que les mencionaba. Es un dispositivo TP-Link, ¿sí? No tiene nada demasiado loco. Si ven, bueno, la conexión es europea, ¿sí? Tienen un enchufe por un lado y tienen un tomacorriente por el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes enchufan ese dispositivo y ahora lo que sea que ustedes quieran enchufar, lo conectan en la parte de atrás, ¿sí? Con el botoncito, con el botón que tienen arriba, pueden prender y apagar de manera manual, pero obviamente la gracia de este tipo de dispositivo es hacerlo de manera remota, ¿sí? ¿Para qué podría ser usado esto? Fines varios. Yo personalmente lo compré para jugar. Ahora que fue algo que me sorprendió, si se quiere, hace un tiempo atrás hablaba con gente de un ISP y me decían que tenían, no sé si eran switches en algún lugar remoto, y que a veces los clientes los llamaban para que resetearan esos equipos, si había algo que no andaba.
Entonces, esta gente me comentaba que tenía dispositivos de este estilo, no sé si esta marca exactamente, pero dispositivos de este estilo, para que si necesitaban resetear algún equipo de manera conectando y desconectando, lo podían hacer de manera remota sin tener que ir, sin tener que viajar a ese lugar. Si alguno me pregunta si me parece bien o mal, y no muy bien, pero es lo que es. O sea, hay gente que lo hace y ya empiecen a pensar un poco en esto. Uno por ahí mira este dispositivo y piensa, bueno, acá la gente debe conectar la cafetera, el ventilador o algún dispositivo de esos, que no me preocupa mucho, pero hay gente que, como el caso de un ISP, que esto es real, están conectando dispositivos de los cuales por ahí dependen un montón de clientes, ¿sí? Fue práctico, a ellos les sirve, pero lo conectaron sin demasiadas consideraciones. Estos dispositivos permiten, este en particular, permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, uno puede programar para que se prenda y se apague el interruptor cuando uno quiera, la cantidad de veces que quiera, por determinados periodos de tiempo. Una de las variedades de estos dispositivos, el 110, puede medir la potencia la energía que uno consume por distintos periodos de tiempo. Y después tienen dos maneras básicamente de operarlos estos dispositivos. Uno es si uno está conectado directamente a la red local. Digamos, conectamos este dispositivo a un access point y mi dispositivo, mi móvil o mi computadora se conecta a ese mismo access point. Ahí se puede controlar de una manera. Obviamente la mayoría de la gente lo que hace es comandarlo con lo que se le llama cloud, ¿sí? ¿A qué se resume eso? Vos podés obtener una cuenta en el sitio de TP-Link, ¿sí? Y luego con una aplicación móvil podés acceder desde cualquier lugar de internet a tu dispositivo. Obviamente, parte de la gracia o de la ventaja de estos dispositivos, en principio, si todo funciona bien, es accederlos desde cualquier lado. Entonces, por eso es que generalmente uno lo accede con ese tipo de cuenta cloud, pero se lo puede acceder sin acceder al sitio de TP-Link. Algunas características. Primero, este dispositivo utiliza básicamente dos protocolos, ambos son propietarios, ¿sí? No es ningún protocolo abierto. En el caso de ambos de estos protocolos hubo gente que hizo ingeniería inversa, ¿sí? Yo no incluí los enlaces, pero se hizo trabajo de ingeniería inversa. Hay dos protocolos básicamente para lo que es la operación en la red local. Se utiliza ese TP-Link Smart Plug Protocol, que básicamente lo que hace es permitirte en la red local, enviarle comandos al dispositivo para prender el interruptor, apagar el interruptor, obtener el estado, regrabarle el firmware, todas esas cuestiones. Alguna cosa a tener en cuenta importante desde lo que es el aspecto de seguridad, si así se quiere, es primero, no se utiliza encripción ni autentificación de ningún tipo, ¿sí? Lo único que se hace es ofuscación, por así decirlo, que es, ahora vamos a ver el algoritmo en una de las diapositivas siguientes. Es decir, uno no puede entender el protocolo en texto pleno, pero no es encripción de ningún tipo. Utiliza otro protocolo que es TDDP también, que eso es TP-Link Device Debug Protocol. Muchos dispositivos de TP-Link, incluso los routers inalámbricos y access points, usan este protocolo para diferentes cosas, cambiar configuración y demás. En general, uno como usuario no lo utiliza, pero cuando, por ejemplo, usás aplicaciones de TP-Link en el móvil que te permiten administrar tu router inalámbrico y demás, lo que termina utilizando es este protocolo de acá, ¿sí? Bueno, y como mencionaba antes, se puede operar mediante lo que es nube, ¿bien? Cuando uno lo opera a través de la nube, el dispositivo accede vía HTTPS, seguro. Esto voy a intentar pasarlo súper por arriba, lo único que me interesa es que vean algunas cositas del protocolo, más que vean este protocolo en detalle.
El protocolo que les mencionaba para manejar estos dispositivos funciona tanto en TCP como en UDP, ¿sí? Como les decía, no es en realidad encriptado, simplemente cambian el contenido de los paquetes, no sé ni para qué, la verdad, pero para que a texto pleno no se pueda leer el protocolo. Es basado en JSON. JSON, para el que nunca vio, es una manera de codificar la información, ¿sí? Como uno puede decir XML, la misma historia. Y como decía antes, este protocolo se lo utiliza para descubrir dispositivos, por ejemplo, en la red. Es decir, si yo quiero ver, chequear en una red si hay algún dispositivo de estos conectado, utilizo este protocolo. ¿Está bien? Y se pueden hacer cantidad de cosas. Por ejemplo, puedo prender el interruptor, apagarlo, programarlo, leer cuánta energía se consumió, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es muy importante, diferencias entre los dos protocolos. Hay una sola cosa por ahí a tener en cuenta que es importante de esto, es de que este protocolo se lo puede utilizar tanto con TCP como con UDP, ¿sí? Y obviamente en el caso de lo que es UDP, uno puede utilizar cosas como broadcasting y demás. Ahora van a ver qué es lo que tiene de importancia eso. Yo estaba con la duda si eso era para mí o qué. Es para mí, está bien. Bueno. Si algo sale mal, se lo vamos a echar la culpa a la cachaza, me parece. A la de hoy, a la de ayer, y a la de ayer, y a la de ayer. Bueno, volviendo a lo que mencionaba, Dios. Sí. Yo les mencionaba lo que era encripción y desencripción, ¿sí? Fíjense lo que es el algoritmo. O sea, básicamente lo que hacen es hacer un OR exclusivo con cada byte del paquete digamos, del protocolo, ¿sí? Se empieza con ese valor K, que es como una clave, por así decirlo, y lo que se hace es ir haciendo XOR con el byte anterior. Obviamente, si uno agarra y mira un paquete del protocolo y no sabía esto, no va a haber string de texto y demás, porque está cambiado, pero obviamente esto como encripción es una porquería, ¿está bien? Bueno, es lo que utiliza, ¿sí? Obviamente esta es la manera de encriptarlo. Obviamente las comillas de ahí arriba es porque si cualquier persona hace criptografía de manera seria con esto de querer suicidarse. Esta es la desencripción, que obviamente es la inversa del algoritmo anterior. Le hace, no me hace falta clave de nada, yo veo un paquete en la red, aplico este algoritmo y puedo obtener el contenido del protocolo en texto pleno. De hecho, hubo gente que hizo ¿cómo se le llama? Un dissector para lo que es Wireshark. Quiere decir que un módulo, por así decirlo, que si vos lo cargas en Wireshark, directamente desencripta el contenido de estos paquetes. ¿Cómo? Sí, una porquería. Pero bueno. Esto para el que nunca vio qué es esto de JSON, es un grafiquito que intenta resumir cómo uno codifica la información. Obviamente no lo hice yo esto, el gráfico salió de algún lado. Básicamente uno codifica un valor de una variable y, digamos, el nombre de una variable y el valor que le asigna, ¿sí? Entonces, el único motivo por el cual lo menciono acá es que este protocolo, cuando uno quiere enviarle comandos al dispositivo, tiene que codificarlos con esto que es JSON, ¿sí? Por ejemplo, en el primero de los comandos, lo que tienen es el comando que se envía para activar el relé. Quiere decir que si tengo un dispositivo conectado, envío el comando de ahí arriba, lo que sucede es que el relé se pone en posición 1, ¿ok? Y esta es la respuesta que me envía el dispositivo si todo anduvo bien, ¿ok? Entonces tengo primero system, el comando que fue set relay state, y acá el código de error que si fue 0 quiere decir que anduvo todo bien. Hay algún sitio por ahí, ni me acuerdo cuál era, que si ustedes le ponen una cadena de JSON,
se los permite, se los grafica de esta manera que por ahí es más amigable al humano. En particular, cuando yo vi esto, nada más que para este dispositivo, entonces uno empieza a contar las llaves, los paréntesis, y esto lo hace un poco más simple, ¿sí? Bien. Cosas que pueden ser interesantes, que esto después vamos a ver un ejemplo práctico. Un comando, si uno quiere, supongamos que yo digo, me conecto a una red y quiero saber si hay dispositivos de estos conectados a la red local. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Uno envía este comando de acá, el que tenemos en la segunda y tercera línea, simplemente es un comando que pide información del sistema, ¿sí? Dice, decime cuál es la versión de hardware, de software, cuál es el estado del relé y demás. Y lo que hace, ahí es donde está el truco, este paquete se lo envía por UDP a una dirección de broadcast, ¿ok? Entonces envío un solo paquete de prueba, obtengo como respuesta todos los dispositivos que están conectados. Por ejemplo, si uno utiliza la aplicación móvil que vienen con estos dispositivos y dice, bueno, ¿cómo hace la aplicación para encontrar los dispositivos que hay conectados? Envía esto, simplemente este paquete a la dirección de broadcast. Obviamente, esto es la versión del comando en texto pleno, ¿sí? Cuando uno realmente lo envía por la red, tiene que pasarle el algoritmo ese anterior, ¿ok? La información que uno obtiene con esto es información terriblemente completa. Versión de firmware, versión de hardware, estado del relé y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Esto lo aclaro porque uno por ahí dice, bueno, ¿por qué quiero escanear la red de esta manera en vez de usar, no sé, Nmap directamente? Bueno, utilizando un escáner normal, uno va a encontrar que la dirección IP está viva, pero no va a obtener información específica del dispositivo. ¿Bien? Bueno, esto, obviamente leer esto y más a esta hora no es lo más grato que pueden tener, pero la idea es que con una de las herramientas que está en el toolkit que les pasé como referencia, uno puede enviar los comandos que quiera. Esto es lo que hice acá, es simplemente enviar por la red local un comando getinfo, que es lo que dice allá, y esta es la respuesta que obtuve del dispositivo, ¿sí? Obviamente previa decodificación o desencripción o el nombre que le quieran dar. Si se fijan, por ejemplo, pueden ver acá que hay versión de software, construcción del sistema, y tienen una cantidad enorme de variables, en todos los casos es variable, valor, en los cuales les dan, por ejemplo, no sé, una de las tantas, estado del relay, tienen acá. ¿Sí? Esto es en qué posición está el relé, si está prendido o apagado. O sea, la información tienen, obviamente, es súper detallado y hasta donde recuerdo, tienen otra manera de correr la herramienta para que se los muestre de una manera un poco más humana, ¿sí? Con las cosas un poco más mejor mostradas. ¿Qué tipo de problemas tienen estos dispositivos? Bueno, primero la que mencioné antes, no hay autentificación ni encripción real de nada, ¿sí? Si ustedes se conectan directamente a una red donde hay un dispositivo de estos, hacen lo que quieren, desde reescribir el firmware a lo que quieran. Eso de base. Después hay otras cosas que son como interesantes, si así se quiere, o curiosas, para alguien que trabaja con protocolos de comunicaciones, ¿no? A veces en lo que es diseño de protocolos de comunicaciones, hay algunas reglas que se conocen de hace 30 años, de cómo no hacer las cosas, ¿sí? Bueno, en este caso no se cumplen mucho. Y les voy a mencionar algún ejemplo, creo que hay por ahí. Primero, amplificación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen acá un comando, el que tengo ahí arriba, que es obtener información del sistema, ¿sí? Básicamente lo que yo puedo hacer es algo de este estilo, quiere decir que en un mismo paquete de prueba le digo al sistema que me envíe muchas veces la información del sistema y se amplifica obviamente la información por una magnitud grande. Por ejemplo, por allá con un paquete de 40 bytes yo puedo obtener uno de 500. No digo que necesariamente este protocolo lo vayan a utilizar para ataques de denegación de servicio, pero en líneas generales los ataques de denegación de servicio lo que se busca es amplificación, que el atacante con poco poder pueda producir respuestas más grandes.
Cosas que se podrían haber hecho simples. Bueno, obviamente no tiene sentido alguno que en un mismo paquete un comando esté múltiples veces, ¿sí? Entonces, eso podría ser un chequeo simple que podría haber hecho la gente de TP-Link para prevenir este tipo de problema. ¿Qué cosas más hay? Para el que jugó alguna vez con protocolos, por ejemplo, de Internet, hay una regla que dice que un mensaje de error nunca debe producir otro mensaje de error. ¿Por qué? Si yo le envío a él un mensaje de error y mi mensaje genera un mensaje de error, eso puede estar rebotando indefinidamente, ¿sí? Entonces, nunca un error debe generar otro error. Acá yo estaba jugando con el código y dije, probemos a ver qué pasa. Entonces, si uno, por ejemplo, envía un mensaje de este estilo, que es un comando, ahí vean que dicen DOS-me, o sea, es un comando que no existe, este mensaje genera este mensaje de error. ¿Ok? Entonces, un mensaje de error generó en respuesta otro mensaje de error. ¿Cómo podemos agarrar y explotar esto? Bueno, la primera es el caso más tonto de todos. Yo soy un atacante, ahora hago spoofing de un paquete, supongamos que él es el dispositivo al que voy a atacar, y envío mi pedido desde la dirección de él, destinado a la dirección de él. O sea, dirección de origen y dirección de destino es la dirección de la víctima. Supónganse que a mí me enviaron ese paquete. Me envían un error, yo produzco un error. Obviamente tengo que responder ese error. Ahora, como la dirección fue espufiada, ahora me lo voy a responder a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Recibe un error, transmite un error a sí mismo, por ende, otra y otra y otra y otra vez. Eso provoca un bucle, ¿sí? ¿Hasta cuándo sucede eso? Hasta que el dispositivo cuelgue o hasta que por cuestiones de transmisión en la red haya pérdida de uno de los paquetes y se corte el bucle. Otras maneras de hacer lo mismo. Supónganse que tengo dos dispositivos de estos en la red, ¿sí? Uno que está por acá, otro que está por acá. Ahora yo falsifico un paquete a cualquiera de los dos utilizando como dirección de origen la del otro. ¿Qué va a pasar? Se van a estar enviando mensajes de error el uno al otro, ¿sí? Esto es curioso, si así se quiere, porque cualquiera que haya leído en general un RFC sabe que esto no se hace. Acá sí. Otras cosas, esto no tiene que ver con un protocolo en sí, sino, cuando uno se pone a jugar con estas cosas, uno dice, bueno, si el atacante tuviera ganas de molestar, ¿qué podría hacer? Bueno, obviamente, si uno comanda este tipo de dispositivos con una aplicación móvil, salvo que tenga, no sé, un Parkinson o un dedo muy rápido, va a tener un límite en la velocidad con la que prende y apaga el dispositivo, ¿ok? Ahora, si utiliza un software, ahí la velocidad puede ser la que quiera. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema por ahí no es el relé en sí, sino es qué es lo que uno tiene conectado. El que hizo algo de electricidad sabe que un dispositivo tiene un transitorio. Imagínense un motor, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo prendo nada más, el transitorio es corto y no pasa nada. Ahora, si estoy prendiendo y apagando todo el tiempo, algo se va a quemar ahí, ¿sí? Se quemará la red, se quemará el fusible, se quemará el motor, se quemará el dispositivo. ¿Qué podría hacer el dispositivo? Si uno dice, bueno, a ver, si uno estuviera haciendo el código del dispositivo, ¿qué se podría haber hecho para evitar esto? Un límite, por ejemplo, en la cantidad de comandos por unidad de tiempo. O sea, claramente prender y apagar un dispositivo que se conecta a la red, no sé, 10 veces por segundo, es raro. Esto también se puede hacer de manera masiva. O sea, este comando lo que hace, uno le dice básicamente cuál es el objetivo, con qué frecuencia quiere que se prenda y que se apague y por cuánto tiempo. Y el soft la herramienta lo que hace es enviar los paquetes para que eso suceda. Eso uno lo puede hacer de manera más masiva. ¿Por qué? Porque, como yo les mencionaba, que este protocolo permite utilizarse con UDP, uno puede enviarlo a una dirección de broadcast, eso. Quiere decir que si tuviera muchos de esos dispositivos, los puede comandar todos juntos. Bien,
esos son los de TP-Link. Uno es similar a los anteriores. Yo los compré más recientemente. Es el mismo tipo de dispositivo. El objetivo es exactamente el mismo. La funcionalidad es un poquito más limitada nada más. Obviamente el objetivo es prender y apagar lo que uno conecta ahí, ¿sí? Por ejemplo, este de Edimax no tiene la posibilidad de programarlo. No lo hace eso. Sí mide, por ejemplo, lo que es el consumo de energía y otras cosas. Sin meterme en el detalle, ¿sí? Para no entrar en detalles del protocolo que no tiene demasiado sentido, lo que intenté acá mencionar en un par de líneas es algunas cosas que cuando yo estaba jugando con el protocolo en cuestión y miraba los paquetes en el cable, ¿sí? Veía y digo, eso es raro. Por ejemplo, de manera similar a lo que era el caso anterior, acá se utiliza rotación de cada uno de los bytes del protocolo para encriptarlo. ¿Qué es lo que es peor en este caso? Que este dispositivo utiliza eso incluso cuando se conecta con internet pública, con la nube, por así decirlo. ¿Bien? En el caso del dispositivo anterior, TP-Link, utilizaba ese protocolo horrible, pero en la red local. A ver, es feo, pero digamos en una escala un poco menor. Este dispositivo, incluso cuando transmite comandos hacia la nube, lo hace sin utilizar ningún tipo de autentificación ni encripción. ¿Sí? Quiere decir que si hay alguien en algún punto de la red o alguno viene a la red del evento y está prendiendo o apagando algo de la casa, olvídese, porque si hay alguien capturando tráfico, tiene acceso directamente. ¿Sí? Después, cosas raras que encontré. Yo estaba haciendo un escáner para encontrar este tipo de dispositivos. Conectaba uno, pero encontraba dos. Es decir, conectaba un solo dispositivo a la red, pero me aparecían dos. Te digo, ¿qué está pasando ahí? Bueno, para mí es caso de uso de narcóticos, pero lo que aparentemente... Yo intenté buscarle algún tipo de razonamiento. Uno le envía al dispositivo un pedido de algo y el dispositivo contesta con lo mismo 2 veces. ¿Sí? Lo peor de todo es que uno dice, bueno, supongamos que el tipo que programó esto no se drogó. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, por ahí lo hacen porque si es una red por ahí inalámbrica hay pérdida de paquetes, por ejemplo, para que sea más confiable. Si uno realmente quisiera hacer eso, no envía las dos respuestas una tras de la otra, ¿sí? Sino que las envía con un delay entre una y otra. Bueno, eso es algo que funciona así. Y otras cosas más es que no tiene, uno no puede actualizar el firmware desde el propio dispositivo. Por ejemplo, en los dispositivos TP-Link, el propio dispositivo puede descargar el firmware e instalarlo, sino que para estos uno tiene que flashearlo con una aplicación, ¿sí? Y lo gracioso del caso es de que la aplicación es una aplicación publicada en China, no sé dónde, donde no se accede de manera insegura y demás, o sea, un desastre. Detalles si se quiere, pero digo, qué loco que por ahí uno tiene algo para hacer updates, donde se supone que lo hace por una cuestión de seguridad, y ahora todo el proceso con el cual hace el update es horrendo, ¿sí? Entonces, si uno piensa un poco, no sabe si es mejor dejar el dispositivo como está o realmente intentar hacerle el update. Otros dispositivos, cámaras, estas son de TP-Link también, motivo que las usé eran, digamos, como es cámaras que estaban disponibles en el negocio al que fui. ¿Cómo funcionan? Básicamente tienen 2 modos de operación. Una es con el mismo protocolo que mencionaba antes, TDDP, ¿sí? Este protocolo, si bien el nombre es el mismo, utiliza comandos completamente diferentes para cada tipo de dispositivo, ¿sí? Lo que a mí me sorprendió de alguna manera es que, por ejemplo, dispositivos como routers inalámbricos soportan esto también. Yo ni lo sabía, pero uno puede utilizarlo. Vuelvo a lo mismo. Hay algunas aplicaciones que tiene TP-Link que vos podés, por ejemplo, comandar o controlar tu router inalámbrico y podés incluso ponerle filtros por dirección MAC y demás. Y por ahí alguno piensa, bueno, ¿cómo se hace eso?
hay una interfaz web por atrás. No, utiliza ese protocolo que es TDDP, ¿sí? ¿Cómo? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, en este caso en particular, lo que tenés es un usuario y una clave. Y después también es lo que yo encontré de documentación sobre esto, porque también es algo que está como para explorarlo más. Hay gente de Argentina que hizo ingeniería inversa de este protocolo para algunos dispositivos en particular. Y después la otra información que había, que fue la información que hubo siempre, hubo una patente que se envió creo que en Estados Unidos de este protocolo. El problema terrible es que la patente está en chino, entonces, digamos, yo no sé si es más difícil hacer la ingeniería inversa o leer la patente en chino, ¿sí? Entonces uno lo accede con el traductor de Google y más o menos tiene una idea, pero... Cosas más con estas cámaras. Tienen un montón de, digamos, si alguno, por ejemplo, quisiera operarla directamente sin tener que utilizar, por ejemplo, esas cuentas de cloud o las aplicaciones que tienen en el celular, la gran mayoría de las cosas, al menos lo que es, por ejemplo, audio, video y capturas, es súper fácil de acceder. Acá tienen un ejemplo simple. Están disponibles, por ejemplo, lo que es el stream de video por HTTP, y lo mismo uno puede tomar capturas del video mediante HTTP también, ¿sí? Obviamente cuando eso va a través de la nube, ahí sí va con certificados y demás. Pero en la red local, lo único que necesitan es el URL y después el usuario y la contraseña. ¿Bien? Bien, les mencionaba acá faltan algunos dispositivos. Esto es algo que había corrido en mi red. En el paquete de herramientas que les mencionaba, una de las herramientas que se incluye es este escáner, ¿sí? Lo que tiene de particular, alguno dice, bueno, ¿por qué correría esto y no otra cosa? Bueno, obviamente la gracia acá es que este escáner implementa estos protocolos que yo describí. Entonces no es que simplemente ustedes están obteniendo la dirección IP del dispositivo, que eso lo podrían hacer con cualquier escáner, sino que acá se implementan esos protocolos, el de Smart Plug y demás, para obtener información específica del dispositivo. Por ejemplo, no sé, el fabricante, el modelo, el nombre que se le dio, etcétera, etcétera. Esto tienen en el URL de ahí arriba, tienen un enlace a GitHub donde esto lo pueden probar ustedes, ¿sí? Bien, y ahora esta parte es lo que yo les mencionaba, que originalmente no pensaba incluirlo, y tiene que ver con lo siguiente. Muchas de las, digamos, hoy en día escuchan hablar muchas veces de que que lo que es el protocolo IP versión 6 está muy relacionado con lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? Eso es algo que es súper común escucharlo. Usualmente el argumento es que si yo voy a tener una red de cosas, por así decirlo, voy a tener muchísimos dispositivos por separado, y en principio se supone que necesito darle una dirección a cada dispositivo, ¿bien? Obviamente es conocido que en IP versión 4 las direcciones son pocas, entonces mucha gente dice, bueno, con IP versión 6 podemos... o dicen IP versión 6 es necesario para el Internet de las cosas. Entonces, lo que vamos a intentar hacer acá es, por un lado, ver cuál es el modelo de despliegue de estos dispositivos en IP versión 4, ¿sí? Cuál es la lógica con la cual se los despliega, ver qué se puede hacer mejor en IP versión 4. Si alguno dice, bueno, yo tengo uno de estos dispositivos y por algún motivo lo quiero usar en mi casa, ¿qué podría hacer para que no sea tan mala la cosa? Bueno, les voy a mencionar algunas cosas. Y después, finalmente, voy a mencionar un poquito qué cosas pueden llegar a cambiar con lo que es despliegue de IP versión 6. Entonces, empezando con lo que es el modelo de IP versión 4, esto es básicamente algo que aplica a cualquier red IP versión 4, no es una red de cosas, sino una red de cualquier cosa, donde lo que tengo es básicamente la red de internet, ¿sí? Ahí en el medio tengo un dispositivo que yo lo marqué como firewall, y después tengo en el costado lo que sería mi red privada. El dispositivo que uno tiene acá, ¿sí?
en lo que es el mundo de IPv4 es en general el NAT, ¿sí? El NAT uno lo puso en la red o lo instala porque quiere poder compartir direcciones. Ese es el motivo por el cual uno pone ese dispositivo. Ahora, por el propio principio de funcionamiento del NAT, solo permite conexiones salientes, quiere decir conexiones desde el interior de la red hacia afuera, pero no en sentido opuesto, salvo que uno haga algo raro en el medio. ¿Está bien? No es que es la función del NAT hacer eso, no es que el NAT es un firewall o por definición es un firewall, sino que por la forma en la que funciona el dispositivo, indirectamente bloquea las conexiones desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa un poco en esto, que hoy en día creo que todos lo asumimos que es así en las redes que tenemos, uno dice, bueno, esta red que tengo acá está un poquito protegida de cierta manera. ¿Por qué? Bueno, porque en principio nadie puede desde acá afuera agarrar y contactar a un sistema de acá adentro. Esto no quiere decir que uno puede o tendría que conectar cualquier porquería acá adentro, obviamente, sino que lo que quiere decir es que si conecta cualquier porquería y tal vez pueda salirse con la suya y no tener, digamos, demasiados problemas. Esto lo mencioné también. Bien, primero entonces, antes de pasar a la parte de IPv6, yo le decía, ¿qué cosas, si uno tiene dispositivos de estos, ¿sí? Porque los encontró a buen precio, porque lo tiene o por lo que fuera, y uno dice, bueno, ¿qué podría hacer yo para utilizar estos dispositivos, pero sin correr tantos riesgos? Bueno, la primera de las cuestiones, como mencionaba al principio, mientras que alguien esté en la misma red que el dispositivo, hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacerse la idea que si va a conectar estos dispositivos, que estén en una red aparte, ¿sí? Si es la misma red con la que hacen todo, no sería extraño que venga un amigo a la casa y se ponga a ver qué puede prender y apagar en la casa, a ver qué puede romper. ¿Qué cosas más? Por una cantidad de motivos, entre otras cosas, si se quiere hasta privacidad, yo soy de la idea que uno tiene que evitar el uso de esa funcionalidad de la nube que tienen estos dispositivos. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza, por ejemplo, una cuenta de nube de TP-Link, básicamente le está dando acceso al dispositivo de uno a esta gente, ¿sí? Si uno está hablando de cámaras que tiene en la casa o de la posibilidad de controlar dispositivos, yo creo que es algo que no es interesante. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para bloquear eso? Bueno, hay algunos, por ejemplo, los dispositivos, los de TP-Link, uno puede de alguna manera deshabilitar, si así se quiere, la funcionalidad de la nube. Por ejemplo, no le configura una cuenta, entonces el dispositivo no va a usar la funcionalidad de nube. De hecho, para asegurarse, uno puede en la configuración del dispositivo hasta cambiar el URL que se utiliza para la nube. Entonces lo sobrescribe con otras cosas para asegurarse que el dispositivo no se va a conectar con la red de TP-Link, por ejemplo. Hay otros dispositivos, uno de los que yo encontré, no lo mencioné en esta presentación para no extenderme, estaba jugando con una cámara Genius, y esas cámaras, hagas lo que hagas, se conecta a la nube. No tiene manera de utilizarse únicamente de manera local, ¿sí? Está hecha de determinada manera que sí o sí va a conectarse con digamos, una red que utiliza el fabricante. ¿Qué es lo que uno puede hacer en ese caso? Y bueno, tiene que caer en algo horrendo como bloquear dominios específicos. Distintos dispositivos utilizan dominios determinados para el proveedor del servicio de nube y o bloquear direcciones IP, ¿sí? O uno podría hacer un bloqueo dinámico, es decir, mapea el dominio en direcciones y hace ese bloqueo. Como les mencionaba, hay dispositivos de estos que no permiten operación local sola, entonces uno tiene que forzarlo con filtrado eso. Y lo que yo creo que se puede hacer, que incluso el que esté interesado puede como trabajar en algo de esto ya incluso a partir del código que hice yo. Este es el proyecto que tengo
personal mío, no para publicarlo ni nada, uno podría hacer una interfaz web, si se quiere, donde uno controla todos sus dispositivos, ¿sí? Eso lo utiliza como gateway, y después esa aplicación web lo que hace es utilizar herramientas como las que yo mencioné para enviar comandos a los dispositivos. Entonces, ¿qué me aseguro yo con eso? Ahora mis dispositivos no es que están accediendo a internet o que hay un servidor de TP-Link que los está contactando, sino que el único punto de contacto es ese gateway que yo preparé. Obviamente la idea de preparar o hacer una interfaz web para estas herramientas es porque uno desea poder comandarlo de afuera, ¿no? Entonces uno podría imaginar, no sé, en un Raspberry Pi poner un Apache y ahí tiene algún script que comanda que ejecuta estas herramientas para cambiar el estado de los dispositivos, ver las cámaras y demás. Obviamente es algo que hasta donde yo vi no está hecho y obviamente si quieren poder comandar dispositivos de distintos fabricantes, bueno, en estos que yo mencioné, las herramientas las hice, pero si uno compra algún interruptor de otra marca y por ahí tendrá que también fabricar la herramienta para enviar los paquetes. Hasta acá lo que es actual, si así se quiere. En la mayoría de estos dispositivos vienen únicamente con soporte IP versión 4, ¿sí? No tienen soporte IP versión 6. Acá ya hay una curiosidad, si así se quiere. Digo, si tanta gente dice, hace falta IP versión 6 para el Internet de las cosas, ¿cómo puede ser que todas estas cosas directamente no implementan IP versión 6? ¿Sí? Eso ya les da una idea que hay mucho de marketing ahí. Y la idea es discutir algunas cosas en lo que tiene que ver con dispositivos de este estilo y lo que es IP versión 6. Primero, si uno piensa un poquito en IP versión 6, ahí, lo que la gente asume es que con IP versión 6, como tengo direcciones IP de sobra, ahora no voy a tener que necesitar obviamente NATs, porque no me hace falta compartirlas, pero no solo eso, mucha gente asume que, por ejemplo, en sus casas, donde hoy tienen un NAT, ahí no van a tener absolutamente nada, ¿sí? Entonces van a tener todos los dispositivos que ustedes tengan en su casa directamente conectados a la red internet. Si lo piensan, yo no sé si tengo un grafiquito atrás, ¿no? Si lo piensan con respecto del modelo que yo hablaba antes, ahora eliminaron el firewall de lo que era la red. Entonces ya no, la red local no tiene protección alguna. Y si alguno piensa en algunos de los dispositivos que yo mencioné hoy, que tienen protocolos que no utilizan encripción, autentificación, cosas que son feas, imagínense qué podría pasar si ahora todos esos dispositivos se pueden acceder directamente desde Internet. Repasando, no es que en IP versión 4 estos dispositivos sean una maravilla, sino que por cómo son las redes IP versión 4, uno pone un NAT en el borde que termina funcionando como un firewall. Entonces, sí, esos dispositivos son feos, pero al menos desde afuera las conexiones entrantes se bloquean. Con IP versión 6 no es necesariamente así eso. La primera de las cosas tiene que ver con, primero que todo, si es que a veces uno asume con el Internet de las cosas que hace falta darle una dirección pública a cada dispositivo, ¿sí? Esto tiene que ver con un montón de cuestiones, pero intentando resumir esto para no irnos en el tiempo, mi idea es simple, no hay motivo requisito real alguno para que cualquier porquería que ustedes pongan en una red tenga que estar directamente accesible de lo que es la red Internet, ¿sí? No hay motivo de ello. A veces lo que se asume o lo que la gente piensa es de que si yo elimino el NAT, elimino el firewall, entonces puedo desde Internet, por ejemplo, interrogar a los dispositivos a ver en qué estado están, cuestiones de ese estilo. En la gran mayoría de los dispositivos de este estilo que tienen hoy en día, la cosa funciona al revés. No es la red, no es desde Internet que se los interroga a los dispositivos, sino son los dispositivos los que acceden a Internet, ¿sí? Entonces, en ese caso, con un NAT la cosa funciona bien.
Yo soy de la idea que incluso con despliegue de IPv6 uno va a seguir utilizando el mismo modelo. Es decir, que el dispositivo que uno tiene en su red va a acceder a Internet, pero no al revés. Piénsenlo de esta manera. Piensen en un dispositivo como un Smart TV. ¿Ok? Yo no habría motivo alguno por el cual quisiera que un usuario aleatorio en Internet esté contactando a mi equipo de televisión. ¿Sí? No hay motivo. En todo caso es al revés. Mi dispositivo es el que puede consumir y pedir cosas de afuera. Utilizando ese modelo, es decir, el dispositivo consume información en vez de que se lo acceda desde afuera, uno puede evitar una cantidad de problemas. Por ejemplo, si hubiera alguna vulnerabilidad que con un solo paquete uno lo hace colgar, hace que no funcione más el dispositivo, bueno, bloqueando los paquetes entrantes de esa manera lo solucionó. Esto es lo que tiene que ver con conectividad global. Y repasando, es decir, ¿me hace falta que cuando tengo IoT se me pueda contactar cualquier persona de cualquier lugar? No, eso depende del modelo con el que haga la aplicación. Otra de las, bueno, la manera obviamente de hacerlo en IPv6, uno puede hacerlo así, ¿sí? En el mismo lugar donde antes teníamos el NAT, acá, lo que hicimos es reemplazarlo por un firewall. Ahora, ese dispositivo no va a estar traduciendo direcciones, porque no hace falta, sino que lo único que hace es bloquear las conexiones desde afuera hacia adentro y permitir las salientes desde allá hacia allá. La otra cuestión es que a veces también se asume que si yo tengo Internet de las cosas, a cada dispositivo le tengo que dar una dirección pública, ¿sí? Una dirección que se pueda desde Internet utilizar para acceder al dispositivo. Esto es más o menos relacionado con lo de la conectividad anterior, ¿sí? Yo tengo una visión diferente, esto es tema para discutir o para pensar, obviamente, es una idea, no quiere decir que sea la verdad, que es que uno no necesariamente tiene que hacer las cosas de esa manera. Supónganse, por ejemplo, que uno tiene en un edificio tiene un sistema de cámaras, ¿está bien? Y, por ejemplo, cada una de estas son las cámaras que tenemos y uno querría poder, por ejemplo, chequearlas de lo que es Internet. En principio, no hay motivo para que yo tenga que darle una dirección IP a cada cámara. O sea, cada una de las cámaras se podrían contactar con un gateway que tengo interno, con el protocolo que quieran, ¿sí? Sin que estos dispositivos sean directamente accesibles desde afuera. Entonces, lo que digo acá es de que la parte que es accesible desde Internet es hasta el gateway que tengo. Entonces, cualquier tipo de comunicación con esas cámaras va a ir a través del gateway en cuestión. ¿Qué podría ganar yo en ese caso? Bueno, primero podría tener que meterle menos código a los dispositivos. Porque ahora el dispositivo no es que necesita tener una pila completa para comunicarse con Internet, sino que solo necesita comunicarse con el gateway local. Por otro lado, uno podría hacerse la idea que en el caso de un gateway podría ser algo más hecho de manera más razonable, ¿sí? Donde al menos el gateway en sí podría siempre estar bien actualizado, se podrían chequear mejor las cosas. Entonces, yo estaría forzando todo lo que es comunicación con mis dispositivos a través de un punto centralizado donde puedo aplicar mejores controles. Obviamente, con esto no quiero decir, bueno, hagamos cámaras y dispositivos que sean una porquería y intentemos mejorar todo en el gateway, sino que lo que uno dice es, bueno, si el código de los dispositivos fuera malo, pero yo solamente puedo acceder de manera centralizada, la cosa es un poquito mejor. Y otra cuestión que a veces va relacionado con esto, es que hay veces que cuando uno le muestra a alguien algo de este estilo y le dice, bueno, en esta red, hasta acá trabaja con lo que es IP algo, IP versión 6, IP versión 4, y esta parte puede ser cualquier otra cosa, hay mucha gente que dice, ah, no, bueno, eso es terrible o eso no es IoT. ¿Por qué? Porque los dispositivos del borde no están trabajando con IP. No tienen el protocolo de Internet. Personalmente creo que no importa, pero si alguno quisiera darle una respuesta más académica, si así se quiere, uno podría pensar en esto, en el sistema de gateway con las cámaras, como si fuera un sistema distribuido, ¿sí?
Piensen ustedes que cuando uno, no sé, hasta cuando trabaja con una computadora, no es que tiene todas y cada una de las partes accesibles desde afuera, ¿sí? Uno accede a ese sistema como un sistema distribuido. Acá sería lo mismo. Yo cuando quisiera administrarlas, cualquiera de las cámaras o esos dispositivos, los accedería siempre con la dirección mía del gateway. Y conceptualmente interpreto como el gateway con todos los dispositivos como si fuera una misma caja. Todos comparten la misma dirección. Hasta donde recuerdo, creo que había un sistema de, ¿cómo es? De lámparas, no me acuerdo el fabricante, que hacen algo de ese estilo, ¿sí? Entonces uno compra las lámparas, pero aparte tiene que comprar una especie de gateway a través del cual se las comanda, ¿sí? Obviamente, para que esto funcione mejor, esto tiene que estar hecho de forma razonable, ¿no? Si uno hace un gateway que también es una porquería, la cuestión no mejora. Lo que intentaba, o la idea de lo que yo intentaba plantear acá, que es como tema de discusión, no es que digo esto es así y es así, es de que esa aseveración o ese comentario de que para tener una red de cosas o Internet de las cosas hace falta IPv 6 es cuestionable, ¿sí? Personalmente creo que tiene que ver mucho con marketing. Hay mucho dinero involucrado, obviamente, en lo que tiene que ver con despliegue de IPv 6. Entonces se busca motivos por los cuales tenga sentido desplegar IPv 6. Este en particular, el IoT, personalmente no creo que sea un motivo razonable. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo? No. De hecho te digo, con algunos de estos dispositivos, uno con los que jugué era, creo que estas cámaras Genius que te decía, terminan, sin entrar en detalles, pero terminan exponiendo los servicios a Internet, ¿sí? Entonces, un paso siguiente que yo quería hacer era ver si, escaneando direcciones IPv4 desde afuera, podía encontrar dispositivos que habían dentro de esa red, ¿sí? Uno a veces piensa de que, a ver, de la manera en la que funcionan estos dispositivos, es como que te abren agujeros en el NAT para que desde afuera se te puedan comunicar. ¿Está bien? Entonces, un paso siguiente, algo que yo quería probar, era ver si escaneando direcciones IP podía encontrar detrás del NAT algún dispositivo de estos, ¿sí? Pero es a mirar eso todavía. Un comentario que hago es que en esta presentación yo me focalicé en aspectos que tienen que ver con los protocolos utilizados, ¿sí? Hay bastante trabajo que se hizo sobre muchos de estos dispositivos, sobre vulnerabilidades que tienen por otras cuestiones. Por ejemplo, credenciales que tienen por defecto, bugs que tienen los dispositivos con exploits con los cuales vos podés ganar acceso y demás. Es otro tipo de análisis eso. Si se quieren, son problemas de implementación. Yo me focalicé en lo que es los protocolos que utilizan, que es algo diferente. Y les hago el comentario con varios, no sé si todos, pero sí con algunas de estas cosas. Ustedes pueden encontrar a veces herramientitas de prueba de concepto por separado, ¿sí? Entonces, la idea del toolkit que yo estaba armando era ponerlo todo junto y de manera un poco más funcional. Por ejemplo, por ahí uno puede encontrar un script que te sirve para encontrar nada más que los interruptores TP-Link. Pero la idea es que vos puedas tener un escáner donde busques todo junto. Si no, vas a tener que ejecutar, no sé, 15 scripts para poder encontrar todo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Estamos para el final? Si de todas maneras, si alguno tiene alguna pregunta, tiene mi dirección de correo electrónico y vamos a andar por acá un rato más. Y desde acá hay una sección herramientas donde tienen un enlace al toolkit que les mencioné, ¿sí? O sea, ese mismo el escáner y para enviar paquetes lo pueden acceder desde ahí, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, gracias entonces.